El blindaje alemán parecía indestructible. Los proyectiles aliados rebotaban contra sus cascos como simples piedras. Pero desde el cielo descendió una sombra masiva, un gigante de 7 toneladas armado con un secreto explosivo que convirtió a los invencibles tigres en chatarra humeante. Esta es la historia de la verdadera bestia. El muro de acero y el gigante del cielo. Corre el año 1944. Europa es un tablero de ajedrez en llamas. Los aliados han logrado poner un pie en el continente, pero avanzar es una pesadilla. Cada seto, cada pueblo y cada cruce de caminos esconde un peligro mortal. Si hablas con los veteranos que estuvieron ahí, o si lees sus diarios, te darás cuenta de que había un miedo que superaba a todos los demás. No era la artillería lejana, ni siquiera los francotiradores. El verdadero terror tenía un sonido metálico, profundo y rugiente. Era el sonido de las orugas de un tanque alemán acercándose. Para un soldado de a pie o para una tripulación de tanque estadounidense, toparse con un Tiger o un Panzer alemán era casi una sentencia de muerte. La ingeniería alemana había creado monstruos de acero que parecían sacados de otro mundo. Sus cañones podían destruir un vehículo aliado desde distancias absurdas, mucho antes de que los estadounidenses siquiera pudieran apuntar. Pero lo peor no era su potencia de fuego, sino su piel. El blindaje frontal de estos tanques era tan grueso y resistente que los disparos de los tanques Sherman, el caballo de batalla de los aliados, simplemente rebotaban. Imagina la desesperación de disparar con todo lo que tienes, ver cómo el proyectil golpea el blanco y en lugar de una explosión, solo ves una chispa y el proyectil saliendo disparado hacia el cielo mientras el tanque enemigo gira su torreta lentamente hacia ti. Esa era la realidad en tierra. Los alemanes tenían la ventaja tecnológica en el combate blindado pesado. Se necesitaba algo más que valor para detener a esas bestias. Se necesitaba una fuerza bruta incalculable. Y como en tierra la situación estaba estancada, los comandantes aliados miraron hacia arriba, hacia las nubes. Allí es donde nuestra historia cambia de rumbo, porque la solución a este problema de acero no vendría rodando sobre el barro, sino cayendo en picado a 600 kilómetros por hora. Entra en escena el Republic P-47 Thunderbolt. Si alguna vez has visto fotos de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, habrás notado que la mayoría tienen líneas elegantes, finas, casi como autos deportivos con alas. El Spitfire británico o el Mustang norteamericano son delgados y aerodinámicos. El P-47 no era nada de eso. Cuando los pilotos lo vieron por primera vez, no podían creer que esa cosa pudiera volar bien. Era enorme, era pesado. Era, para ser honestos, un barril volador. De hecho, ese fue el apodo que le pusieron cariñosamente, The Jug, que se traduce como el jarro o la garrafa, por su forma abultada que recordaba las botellas de leche de la época. Pero no te dejes engañar por su apariencia tosca. Este avión era una maravilla de la fuerza bruta. Pesaba más de 7 toneladas cuando estaba cargado al máximo, casi el doble que otros cazas de su tiempo. Para mover esa montaña de metal, los ingenieros le pusieron el motor de pistón más grande y poderoso que existía entonces, el motor radial Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. Era un motor del tamaño de una camioneta, con 18 cilindros y 2000 caballos de fuerza que hacían temblar el suelo cuando arrancaba. Al principio, el P-47 tenía un trabajo muy específico: volar alto y proteger a los bombarderos. Su motor funcionaba mejor a grandes alturas, donde el aire es fino. Pero a medida que avanzaba la guerra, apareció otro avión, el P-51 Mustang, que podía volar más lejos y gastaba menos combustible. El Mustang se quedó con el trabajo de escolta glamoroso. Muchos pensaron que el viejo y pesado jarro quedaría obsoleto, pero estaban muy equivocados. Lo que parecía una desventaja se convirtió en su mayor virtud. Resulta que el P-47 tenía algo que los aviones más ligeros y bonitos no tenían. Era increíblemente resistente. Podías dispararle, podías arrancarle pedazos del ala, podías perforar su fuselaje, y el Thunderbolt seguía volando. Era un tanque con alas. Y como ya no se le necesitaba tanto allá arriba en la estratosfera, los comandantes decidieron bajarlo al barro, a la altura de los árboles, para apoyar a las tropas que estaban siendo machacadas por los blindados alemanes. Aquí es donde el piloto de caza se transformó en algo diferente. Ya no se trataba de bailar en el cielo en combates elegantes contra otros aviones. Ahora el trabajo era sucio, peligroso y visceral.
Se trataba de volar a pocos metros del suelo, esquivando árboles, torres de iglesias y cables de alta tensión, todo mientras el enemigo te disparaba con todo lo que tenía. El P-47 estaba armado hasta los dientes. Llevaba 8 ametralladoras calibre .50, 4 en cada ala. Cuando el piloto apretaba el gatillo, esas 8 armas escupían una lluvia de plomo tan densa que podía cortar un árbol por la mitad o desintegrar un camión de suministros en segundos. Contra la infantería, trenes o vehículos ligeros, el P-47 era el ángel de la muerte. El sonido de sus ametralladoras era aterrador para cualquiera que estuviera al descubierto. Sin embargo, pronto se toparon con un muro literal de acero alemán. Los pilotos bajaban en picado sobre los tanques Tiger y Panther. Alineaban sus miras y soltaban ráfagas largas y precisas de sus ametralladoras calibre .50. Veían las balas golpear el tanque, veían las chispas saltar por todos lados, pero el tanque seguía avanzando. Las balas, por muy poderosas que fueran, no podían penetrar el grueso blindaje de un tanque pesado. Rebotaban como granizo sobre un techo de chapa. Podían, con suerte, dañar alguna óptica o asustar a la tripulación, pero no podían detener a la bestia. La frustración comenzó a crecer entre los escuadrones aéreos. Tenían el avión más resistente, tenían los pilotos más valientes y tenían el dominio del aire. Pero les faltaba la herramienta adecuada para abrir esas latas de sardinas blindadas. Imagina la impotencia de ver desde tu cabina cómo una columna de tanques enemigos avanza hacia tus compañeros en tierra y saber que tus balas no les hacen ni cosquillas. Necesitaban algo más grande. Necesitaban algo que golpeara no como una lluvia de piedras, sino como un martillazo de Thor. Las bombas convencionales eran una opción, claro. El P-47 podía cargar bombas debajo de las alas, pero acertar a un tanque en movimiento con una bomba de caída libre era increíblemente difícil. Tenías que tener una puntería perfecta, calcular el viento, la velocidad y soltarla en el momento exacto. La mayoría de las veces la bomba caía cerca, sacudía el suelo, pero el tanque salía ileso entre el polvo y seguía disparando. La situación era crítica. La invasión de Europa dependía de poder neutralizar la ventaja blindada de Alemania. Si los tanques enemigos podían moverse libremente, podían cortar las líneas de suministros aliados y empujarlos de vuelta al mar. La Fuerza Aérea necesitaba una solución rápida, barata y letal. No podían esperar meses para desarrollar un nuevo avión o un nuevo misil guiado. Tenían que usar lo que tenían a mano. Fue entonces cuando los ingenieros y los armeros empezaron a mirar en los almacenes, buscando algo que pudiera adaptarse. Recordaron un arma que usaba la infantería en tierra, un tubo simple que lanzaba un proyectil explosivo. Era efectivo, pero tenía poco alcance si se disparaba desde el hombro de un soldado. Pero, ¿y si ponían eso en un avión? ¿Y si le daban a ese proyectil la velocidad inicial de un caza volando a 500 kilómetros por hora? Estaban a punto de crear una combinación legendaria. Estaban a punto de convertir al P-47 en la plataforma de lanzamiento de un arma que cambiaría las reglas del juego para siempre. Pero adaptar esta tecnología no sería sencillo, y los riesgos para los pilotos aumentarían de manera exponencial. Nadie sabía con certeza qué pasaría cuando dispararan esos tubos desde el aire. ¿Afectaría la aerodinámica? ¿Explotarían antes de tiempo? Estaban caminando hacia terreno desconocido, impulsados por la necesidad urgente de detener al acero alemán. Bazucas en el cielo y la lluvia de fuego. La solución que encontraron no parecía gran cosa a primera vista. No era un láser futurista ni un misil inteligente. Era cruda, fea y barata. Se llamaba cohete M8. Imagina un proyectil de acero de unos 11 centímetros de ancho, cargado de explosivos, con unas aletas plegables en la cola. Originalmente, el ejército había pensado usarlos desde tierra, lanzados desde tubos múltiples montados en jeeps o camiones, una especie de artillería de bolsillo. Pero alguien tuvo la brillante y aterradora idea de preguntar, ¿qué pasa si colgamos esto debajo de las alas? Así nacieron los lanzadores M10. Si ves fotos de los
P-47 de finales de la guerra, notarás algo extraño debajo de sus alas. Parecen 3 tubos pegados, como si fueran cañerías industriales amarradas allí. Lo curioso es que estos tubos no estaban hechos de aleaciones espaciales ni metales preciosos. Estaban hechos de un compuesto extraño, una mezcla de papel, prensado y plástico reforzado. Eran desechables. La idea era simple: disparar los cohetes, y si los tubos estorbaban la aerodinámica para el vuelo de regreso, el piloto podía soltarlos y dejarlos caer. De repente, el P-47 Thunderbolt cambió de categoría. Ya no era solo un caza pesado con muchas ametralladoras. Ahora llevaba 6 cohetes, 3 bajo cada ala. Cada uno de estos cohetes tenía la potencia explosiva equivalente a un proyectil de artillería de 105 milímetros. Para ponerlo en perspectiva, un solo disparo de estos tenía más poder destructivo que todas las ráfagas de ametralladora que el avión podía disparar juntas. Era como si hubieran logrado atar un cañón de barco a un avión de combate, pero instalar el arma fue la parte fácil. Usarla era otra historia completamente distinta. Aquí es donde entra el factor humano, el valor y la locura necesaria para pilotar estas máquinas. Hoy en día, los pilotos de combate disparan misiles desde kilómetros de distancia. Un ordenador hace los cálculos, fija el blanco y el piloto casi no tiene que mirar afuera. En 1944, la computadora de tiro era el cerebro del piloto, sus ojos y su instinto. Los cohetes M8 no tenían guía. Una vez que salían del tubo, iban a donde la física decidiera. Tenían una trayectoria traicionera. Al salir disparados, sus aletas se abrían, pero la gravedad y el viento los empujaban hacia abajo casi de inmediato. Los pilotos decían que era como lanzar una pelota de béisbol. Tenías que apuntar por encima del objetivo para que la curva de caída golpeara en el lugar correcto. Esto obligó a los pilotos de P-47 a cambiar radicalmente su forma de volar. Para asegurar un impacto contra un tanque, que es un objetivo muy pequeño visto desde el aire, no podías disparar desde lejos, tenías que acercarte mucho. La táctica se volvió visceral. Los escuadrones de P-47 patrullaban los cielos buscando columnas de polvo o el brillo del sol sobre el metal. Cuando localizaban una división Panzer, comenzaba el baile de la muerte. El piloto empujaba la palanca hacia adelante y el pesado Thunderbolt entraba en un picado pronunciado, ganando velocidad rápidamente. El suelo se acercaba a una velocidad vertiginosa. Casas, árboles y vehículos se hacían grandes en cuestión de segundos. Mientras el avión caía hacia su presa, los alemanes no se quedaban de brazos cruzados. Cada tanque, cada camión y cada soldado con un rifle apuntaba hacia arriba. El aire se llenaba de trazadoras y explosiones negras de fuego antiaéreo, conocido como flak. Volar a través de eso era como conducir a toda velocidad a través de una tormenta de granizo metálico. Pero el piloto tenía que mantener el avión estable. Si se ponía nervioso y movía la palanca, el cohete saldría desviado. Tenía que ignorar las explosiones a su alrededor, ignorar el instinto de supervivencia que le gritaba «eleva el vuelo» y mantener la mira fija sobre el tanque enemigo. El momento de la verdad llegaba a unos 300 o 400 metros del suelo. El piloto apretaba el botón de disparo en la palanca de mando. El sonido era inconfundible, un swish agudo y violento, seguido de una estela de humo blanco que salía de debajo de las alas. El avión se sacudía ligeramente cuando los cohetes abandonaban los tubos. En ese instante, el piloto tiraba de la palanca con todas sus fuerzas para salir del picado, sintiendo cómo la fuerza G lo aplastaba contra el asiento, mientras la tierra pasaba rozando las ruedas del tren de aterrizaje. Detrás de él, el infierno se desataba. Cuando un cohete M8 impactaba contra un tanque, no importaba si era un Tiger, un Panther o el temido King Tiger. La física era implacable. La combinación de la velocidad del cohete más la velocidad del avión creaba una energía cinética brutal. Y luego estaba el explosivo. El impacto no solo perforaba el blindaje, lo destrozaba. Si el cohete golpeaba las orugas, el tanque quedaba inmovilizado, convertido en un blanco fácil. Si golpeaba el compartimento del motor, el combustible se encendía instantáneamente. Pero si golpeaba la torreta o el casco principal, la explosión interna era catastrófica. Las pesadas placas de acero se doblaban o se partían como si fueran de plástico barato. El efecto psicológico en las tripulaciones alemanas fue devastador. Durante años
Se habían sentido seguros dentro de sus fortalezas de acero. Sabían que eran los reyes del campo de batalla, pero ahora esa seguridad se había evaporado. Cuando escuchaban el rugido del motor radial del P-47 acercándose, el pánico se apoderaba de ellos. Sabían que el blindaje grueso ya no los salvaría. Muchos tripulantes de tanques alemanes empezaron a abandonar sus vehículos y correr hacia los bosques en cuanto veían aparecer a los Jabos, el nombre corto que los alemanes daban a los cazabombarderos aliados. Preferían arriesgarse a pie que ser cocinados vivos dentro de sus máquinas. La reputación del P-47 cambió para siempre. Los pilotos empezaron a pintar marcas de victoria en los costados de sus aviones, pero ya no eran solo esvásticas, representando aviones derribados. Ahora pintaban siluetas de tanques negros. Se convirtieron en cazadores selectos. Había una satisfacción sombría en estos pilotos. Sabían que cada tanque que destruían era un grupo de soldados aliados que sobreviviría un día más. Sabían que estaban abriendo el camino hacia Alemania, un cohete a la vez. Pero no todo era perfecto. Esta nueva forma de guerra tenía un precio alto. Al volar tan bajo y tan directo hacia el enemigo, los P-47 eran vulnerables. Muchos Thunderbolts regresaban a la base hechos un colador, con agujeros en las alas, en la cola y a veces en la propia cabina. Aquí es donde la legendaria resistencia del Jarro brilló de nuevo. Otro avión se habría desintegrado con tanto daño, pero el P-47, con su estructura robusta y su motor refrigerado por aire, que podía seguir funcionando incluso si perdía un cilindro, lograba traer a su piloto a casa. Se contaban historias de aviones que aterrizaban arrastrando ramas de árboles en el tren de aterrizaje, prueba de lo peligrosamente bajo que habían volado para asegurar el tiro. Hubo misiones donde la destrucción fue casi total. Imagina una carretera estrecha en Francia, flanqueada por bosques densos. Una columna alemana intenta retirarse a plena luz del día. Un error fatal. Un escuadrón de 4 Thunderbolts aparece sobre las copas de los árboles. El primero lanza sus cohetes y el tanque de cabeza estalla, bloqueando el camino. El último avión del escuadrón destruye el vehículo de la retaguardia, atrapando a toda la columna. Lo que sigue a continuación no es una batalla, es un desmantelamiento sistemático. Cohetes, bombas y ametralladoras convierten la carretera en un cementerio de metal retorcido. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba y los informes de miles de tanques destruidos llegaban al alto mando, surgió una duda. ¿Eran realmente tan efectivos estos cohetes? ¿O era la niebla de la guerra la que inflaba los números? Ver una gran explosión desde el aire no siempre significaba que el tanque estaba destruido. A veces solo era polvo y miedo. Pero independientemente de las estadísticas frías que se analizarían años después, la realidad en el campo de batalla en 1944 era innegable. El P-47 con sus cohetes había roto el mito de la invencibilidad alemana. Habían encontrado la manera de aplastar el acero nazi desde el aire y el sonido de un Thunderbolt picando se convirtió en la melodía final para muchas divisiones blindadas. El veredicto de la historia y el legado de la bestia. Para entender la magnitud real de lo que lograron estos aviones, tenemos que viajar a uno de los escenarios más caóticos y decisivos de la guerra, la Bolsa de Falaise, en agosto de 1944. Los aliados habían logrado rodear a una enorme fuerza alemana que intentaba escapar desesperadamente hacia el este. Lo que sucedió en esas carreteras francesas definió el poder aéreo para siempre. Fue una carnicería mecánica. Los pilotos de los P-47 volaron misión tras misión, casi sin descanso, regresando a sus bases solo para recargar combustible y munición antes de volver a lanzarse sobre el enemigo. Cuando las tropas de tierra aliadas finalmente avanzaron por esas carreteras, días después, se encontraron con una escena apocalíptica. Kilómetros y kilómetros de vehículos destruidos, tanques volcados y camiones calcinados bloqueaban el paso. El olor a goma quemada, combustible y muerte impregnaba el aire. Los soldados de infantería miraban con asombro los restos de los temidos tanques alemanes, ahora convertidos en chatarra inútil. En ese momento, nadie tenía dudas. El P-47 y sus cohetes habían aniquilado al ejército alemán en retirada. Los pilotos reportaron miles de tanques destruidos. La leyenda del Jarro, como el destructor supremo de blindados, se consolidó en los titulares de los periódicos y en la mente de los soldados. Pero la
historia, como suele ocurrir, tiene matices que solo se descubren cuando se disipa el humo. Después de la batalla, equipos especiales y analistas militares llegaron al campo para estudiar los restos. Su trabajo era contar y verificar qué había destruido realmente a cada tanque. Lo que encontraron fue sorprendente y generó una controversia que dura hasta hoy. Al examinar los cascos de los tanques Tiger y Panther, descubrieron que el número de vehículos destruidos directamente por el impacto de un cohete era mucho menor de lo que los pilotos creían. Esto tiene una explicación lógica y muy humana. En el calor del combate, volando a 600 kilómetros por hora, con el corazón latiendo a 1000 por hora y gente disparándote, es muy difícil saber si tu cohete destruyó el tanque o si solo explotó cerca. Una explosión grande levanta mucho polvo y humo. El piloto ve el humo, siente la sacudida y asume que ha dado en el blanco. Además, muchas veces varios aviones atacaban el mismo objetivo y todos reclamaban la victoria. Los análisis mostraron que los cohetes eran armas de área increíblemente imprecisas. Acertar un punto específico de un tanque era cuestión de suerte o de una habilidad casi sobrenatural. Entonces, si los cohetes fallaban tanto, ¿por qué los alemanes perdieron tantos tanques? ¿Era todo una mentira? Para nada. Aquí es donde entra el verdadero poder del P-47, algo que va más allá de la simple destrucción física, el terror psicológico y el caos táctico. Aunque el cohete no golpeara el tanque, si caía a 5 o 10 metros, la onda expansiva era brutal. Podía romper las orugas, dañar los sistemas ópticos o aturdir a la tripulación, pero lo más importante era el miedo. Las tripulaciones alemanas sabían que estaban siendo cazadas. Imagina estar dentro de una caja de metal sabiendo que en cualquier segundo un proyectil puede convertirla en un horno. El pánico provocó que cientos de tanques fueran abandonados intactos. Los soldados alemanes preferían huir a pie antes que enfrentarse a la furia que caía del cielo. Además, los P-47 destruyeron algo vital: la logística. Un tanque sin gasolina es solo un búnker inútil. Un tanque sin munición es solo un tractor pesado. Los Thunderbolts destrozaron los camiones de combustible, los trenes de suministros y los talleres de reparación. Estrangularon a la bestia blindada alemana hasta que no pudo moverse. Así que, aunque las estadísticas de impactos directos fueran menores, el resultado final fue el mismo. La fuerza blindada alemana dejó de existir como una amenaza cohesiva. El momento cumbre de esta historia llegó en el invierno de 1944, durante la Batalla de las Ardenas. Hitler lanzó su última gran ofensiva sorpresa, aprovechando el mal tiempo que mantenía a los aviones aliados pegados al suelo. Durante días, los tanques alemanes avanzaban implacables, aplastando las defensas estadounidenses. Los soldados aliados en tierra miraban al cielo gris, rezando para que las nubes se abrieran. Sabían que su única esperanza eran los chicos de los P-47. Y el cielo se abrió. El día que mejoró el clima, miles de aviones aliados despegaron. Fue como si se hubiera levantado una tapa de una olla a presión. Los P-47 cayeron sobre las columnas alemanas expuestas en la nieve con una violencia nunca vista. En cuestión de horas, el avance alemán se detuvo en seco. Fue la demostración final de que la era de la supremacía del tanque había terminado. Ahora, el rey del campo de batalla era el avión de ataque a tierra. Al final de la guerra, el P-47 Thunderbolt había volado más de 500.000 de misiones de combate. Había lanzado miles de toneladas de bombas y disparado millones de roquetes y balas, pero su legado va más allá de los números. Se ganó el amor incondicional de quienes lo volaron. A diferencia de otros aviones frágiles que mataban a sus pilotos al menor error, el Jarro cuidaba de sus hombres. Hay fotos increíbles de P-47s que regresaron a base con medio ala arrancada, con cilindros del motor volados e incluso con incendios a bordo, pero que aún así aterrizaron y salvaron al piloto. Aunque este último sea una historia aparte, también contribuyó a su legado. Era una máquina honesta. No era bonita, no era sutil, pero era increíblemente efectiva. Representaba a la perfección la filosofía industrial de los aliados: construir algo duro, fuerte y producirlo en masa para aplastar al enemigo bajo el peso de la superioridad material. Hoy, si vas a un museo de aviación y te paras frente a un P-47, te sorprenderá su tamaño. Se ve intimidante incluso estando quieto en un hangar silencioso. Si cierras los ojos, casi puedes escuchar el rugido de ese motor radial y el silbido de los cohetes bajo las alas. Es el testimonio de una época en la que la ingeniería se llevó al límite para detener a una tiranía global. El cohete M8 y los lanzadores improvisados fueron solo un capítulo breve en la historia de la tecnología militar. Pronto serían reemplazados por misiles guiados y aviones a reacción.
Pero durante esos meses críticos de 1944 y 1945, esa combinación de tubo de cartón y explosivo, montada en un avión que parecía un barril, fue la respuesta que el mundo libre necesitaba. Así que, la próxima vez que veas un documental sobre la Segunda Guerra Mundial y veas a los poderosos tanques alemanes dominando el campo, recuerda que no eran invencibles. Tenían un depredador natural. Un depredador que no vivía en la tierra, sino en las nubes. Una bestia de aluminio y acero que demostró que, con suficiente valor y potencia de fuego, incluso el blindaje más grueso puede ser destrozado. El P-47 Thunderbolt no solo fue un avión, fue el martillo que rompió el escudo de la Wehrmacht y abrió las puertas de la victoria. Y esa es una historia que merece ser contada, recordada y respetada. Porque en la guerra, a veces la belleza no importa. Solo importa quién queda en pie cuando se asiente el polvo. Y en los cielos de Europa, el que quedó en pie, rugiendo victorioso, fue el viejo y pesado The Jug.